proponerles una sesión donde efectivamente nosotros miremos hoy día los elementos del estudio, de los estudios de caso en el marco de los estudios de caso de política pública y que podamos revisar algunas de las tradiciones de estos estudios internacionales que ya comentaba el profesor Jean-Michel Bert, que asumen a veces el método comparado como un método, entre comillas, y lo vamos a discutir y cuestionar, pero vamos a asumir dos niveles de comparación en este debate. Uno tiene que ver con la idea de la comparación más horizontal y la idea de la comparación más vertical. Entonces, si me dan unos minutos, voy a presentar algunos elementos que están a la base de esta discusión. Entonces, esta clase lleva por título Estudios de caso en políticas públicas, la tradición de los estudios internacionales con niveles de comparación horizontal y vertical. ¿Qué objetivos nos propusimos en esta sesión? Bueno, primero hacer una breve, más que síntesis, recapitulación de las sesiones anteriores, donde hemos hecho la discusión más teórica conceptual sobre estudios de caso, la tradición de los estudios de caso desde distintas perspectivas, con estas dos corrientes, la corriente más antropológica y la corriente más sociológica, y luego hemos revisado los diseños de caso único a propósito de la intervención del profesor Germán Cuarántara, y los casos comparados a propósito de las clases últimas de las que ustedes han participado con el profesor Jean-Michel Bert. En ese contexto, el profesor Jean-Michel Bert habló de estudios cross-cultural y de estudios cross-national, que es alguna de las cosas que vamos a revisar hoy a propósito de esta última acepción, los estudios cross-national, y cómo estos estudios han asumido muchas veces una lógica nomotética y que aspiran a la construcción de leyes o de teorías generales. Obviamente estos estudios han tenido algunas críticas, pero más allá de sus críticas, a nosotros nos interesa hoy día avanzar en algunos elementos de esa tradición, apoyado por los aportes de Liebhardt, fundamentalmente para los estudios cross-nacionales, y algunos aportes de Gehring a propósito de la comparación longitudinal. En todos estos casos estamos hablando de comparaciones que son contextualizadas y que de algún modo aspiran a ciertas propiedades estadísticas, pero también me gustaría que discutiéramos cómo hemos ido aprendiendo al mismo tiempo que hemos ido desarrollando contenidos de estudios de caso, analizando estudios que representan casos de enseñanza para el marco de una metodología de estudios de caso comparado. Y por lo tanto vamos a usar hoy día, paradójicamente, a dos autores con estudios vinculados a esta idea de fundamentalmente estudios cross-national para poder entender algunas de las cuestiones que nos atañen. Una de las cuestiones que nos atañe tiene que ver con los niveles de comparación horizontal y vertical, y también el problema de la N, que tiene que ver con el problema del tamaño, ¿no es cierto?, de los casos, desde un caso a casos múltiples para pensar esa perspectiva. Entonces vamos a partir revisando algunas de las propuestas o de las discusiones que están detrás de estos ejemplos. En general, en política pública nos vamos a encontrar con muchos académicos que afirman o señalan que están haciendo investigación comparativa. Eso ustedes lo pueden encontrar en revistas o en libros donde la palabra comparativo abunda en sus títulos. Sin embargo, son muy pocos los investigadores que parecen haber diseñado un estudio comparativo desde su origen. Más bien la comparación, vamos a decir nosotros, surge, ¿no es cierto?, una vez que se ha avanzado en el análisis. Eso hace pensar que en general las comparaciones son bastante flojas o poco sistemáticas o en algunos casos no están formalizadas. Liebhardt ya planteaba en el año 71, ¿no es cierto?, que el método comparativo, y él lo va a llamar método comparativo, es
aparentemente básico y simple cuando está aplicado a menudo, ¿no es cierto? Pero muchas veces no se especifica el qué se compara en ese análisis. Y entonces lo que vamos a poner hoy día en tensión es la idea de la comparación con respecto al qué se compara y no solo con respecto al cómo comparar, vinculado esencialmente a las decisiones de diseño, ¿cierto? Y por lo tanto queremos ir un poquito más allá respecto de la investigación comparativa y asumir algunos elementos que nos van a llevar a este debate. Vamos a ocupar al propio Liphart, pero en una publicación posterior para entender la lógica como va a usar la comparación en algunos estudios emblemáticos, fundamentalmente vinculados a política comparada y sistemas electorales. Alguien diría aquí, nos estamos metiendo en temas más propios de la ciencia política, ¿no es cierto? Hemos entendido que la comparación no es solo un interés específico de la sociología, sino que también ha sido un campo de estudio de otras disciplinas, como el derecho, la historia y las ciencias políticas. Hemos hecho una revisión, ¿no es cierto?, de también perspectivas comparadas en el abordaje de ello. Y entonces estoy recogiendo este trabajo que ustedes están viendo en la pantalla mientras me acompaña esta presentación de Liphart, que fue publicado originalmente en el año 98, la versión en inglés, en el año 2004, la versión en español, que se llama Modelos de Democracia, Formas de Gobierno y Resultados en 36 países. Ahí puse una nota abajo porque estamos hablando de un N grande o un tamaño, ¿no es cierto?, de caso que en la lógica de lo que planteaba el profesor Jean-Michel Bert en la clase número 7 tiene que ver con un caso macro, ¿no es cierto?, que apunta a la dimensión macro donde pensamos que el caso es equivalente a un país. ¿Cómo seleccionan los países? ¿Cómo Liphart va a llegar a determinar ciertos modelos de democracia a partir de un diseño de casos comparados? Es lo que quiero comentar en esta primera parte de la clase de hoy. Y entonces, obviamente, el trabajo de Liphart que se publica, ¿no es cierto?, a inicios del año 2000, tiene como punto de origen trabajos anteriores. Por lo tanto, lo primero que vamos a reconocer es la idea de entender que Liphart ya había estado trabajando dentro de su propia trayectoria investigativa, con algunos casos, alguien diría pocos casos, que son los que le permitieron generar algunas hipótesis para a partir de esas hipótesis avanzar en un estudio sobre las democracias contemporáneas y luego construir de ese estudio de las democracias contemporáneas, ¿no es cierto?, un modelo, por decirlo así, o un modelo analítico que va a poder establecer algunas de esas ideas que él va a plasmar en su libro Modelo de Democracia. El estudio comparativo de las democracias surge primero con 21 países. Liphart toma un periodo de tiempo relativamente extenso, desde 1945 a 1980, y eso es su primer trabajo, que es el estudio de las democracias contemporáneas. Y en el libro Modelos de Democracia, él no solo abarca un periodo más extenso, es decir, extiende la observación de sus casos comparados una década más y agrega 15 países. Alguien diría, está coleccionando países, o lo que intenta hacer es que ese modelo sea robusto en relación a la incorporación de nuevos casos. Lo que estamos mirando aquí es un modelo o un estudio de casos múltiples que busca confirmar o validar una teoría y que en el contexto de Liphart le permite construir un modelo. Hay varias críticas al trabajo de Liphart también, pero no vamos a entrar hoy día a esas críticas, sino que más bien vamos a mirar el propósito de diseño original del autor y la forma como él va a plantear este estudio de caso en la lógica de estudios de caso de política pública o de ciencias políticas.
A partir de ese modelo, él busca obviamente generalizar los resultados a otros casos, en oposición a esta tendencia o a la crítica al particularismo que habían tenido los estudios de caso en otras tradiciones y también dentro de la propia ciencia política. Voy a avanzar un poquito más para explicar algunos de los cambios que hace Liebhardt en dos estudios. En el estudio de modelos, obviamente, él extiende el periodo hasta el año 96, nosotros podríamos llevar este trabajo incluso hasta la época actual. De los 26 países, mantiene los 21 países que son, o mantiene 21 países que son principalmente industrializados y occidentales, con excepción de Japón, que es el único país no occidental que forma parte de su muestra inicial, e incluye 4 países europeos nuevos. Uno de ellos es España, por cierto, y agrega 11 países en vías de desarrollo. Se le va a criticar a Liebhardt que no va a incorporar a países latinoamericanos, y por lo tanto uno de los textos que vamos a leer en esta clase y sobre el cual vamos a desarrollar la consigna o la provocación del debate del foro tiene que ver con esto. Incorpora también en el ajuste de su modelo teórico nuevas variables, que son fundamentalmente instituciones. En este caso, por ejemplo, una variable que asume gran relevancia dentro de este estudio tiene que ver con la incorporación del Banco Central y la importancia que adquieren estas variables dentro del análisis estadístico. De algún modo, el Banco Central y también los grupos de interés, que no lo tengo puesto en la lámina, pero que forman parte de las nuevas variables, se incorporan a este estudio a partir de una serie de dimensiones que se van a revisar. ¿Qué es lo que hace entonces Liebhardt? Lo que hace Liebhardt es una revisión crítica a su operacionalización anterior, de algún modo con el objetivo de maximizar la validez de los indicadores que tenía cuantitativos y capturar esta realidad lo más confiablemente, ¿no es cierto?, lo más fiablemente a los fenómenos políticos que iba a observar. Lo que estamos haciendo entonces con Liebhardt es entender que dentro de su estudio hay un proceso de comparación en desarrollo, pero que supone algunas condiciones de entrada para poder comparar. Y de ahí la relevancia de pensar los diseños, que tiene que ver con qué países entran a este estudio, qué países permanecen y qué países definitivamente no se están considerando. Y entonces lo que vamos a mirar fundamentalmente en el contexto de Liebhardt es que en esta comparación lo que él va a hacer es incluir, ¿no es cierto?, algunos países en la idea de macro casos, y que de algún modo está muy vinculado a lo que hemos discutido con el profesor Joan-Miquel Bert a propósito de esa tabla de Gini de los estudios de caso tipo 4, que contienen unidades múltiples al interior de cada caso. ¿Qué le pide Liebhardt a los países para que puedan entrar a este estudio de los modelos? Algunas condiciones mínimas. Una condición mínima clave para él es que la democracia en estos dos países haya tenido una estabilidad a lo menos de 19 años. Es decir, que la idea de democracia no sea una idea ocasional, sino que sea un proceso concurrente y sostenido en el tiempo a partir del cual pudiera observar otras variables. Otra condición mínima que pide tiene que ver con el tamaño de los países, por decirlo así, y lo va a observar a través de un indicador que es el número mínimo de población. Está pensando en a lo menos 250.000 habitantes, un número relativamente pequeño para un macrocaso que hemos llamado grande, y va a ocupar para la operacionalización de la idea de democracia algunos de los criterios de Dahl, que de algún modo tienen que ver con los modelos mayoritarios, con los modelos consensuales. Estoy mostrando este caso, que es
un caso de estudio, pero al mismo tiempo un ejemplo de un estudio de caso en políticas públicas para entender la tradición de los estudios internacionales con distintos niveles de comparación. Precisamente un primer nivel de comparación que va a aparecer es la comparación horizontal, ¿cierto? Que es la relación entre países más o menos semejantes, pero también es horizontal al interior de cada caso, léase por caso país, en función de algunas de estas variables. Y luego vamos a tener la comparación vertical, que es precisamente la que le permite a Liebhardt, me voy a ir un poquitito para atrás, para entender estas variaciones de la idea de democracia a través del tiempo. Y por lo tanto vamos a introducir en esta clase de hoy los alcances temporales de la comparación y los alcances, por decirlo así, espaciales de la comparación, que tiene que ver con las unidades de análisis y sus escalas. Las más tradicionales sería pensar en escalas nacionales y subnacionales, regiones o unidades subnacionales, pero también podemos pensar en escalas que se descomponen a partir de ese conjunto de variables. Entonces, con este texto introductorio, por decirlo así, modelos de democracia, nosotros hemos querido introducir el debate sobre estudios de caso comparados en políticas públicas y las tradiciones que se sostienen con respecto a ello. En este contexto, insisto, estamos haciendo siempre referencia al texto de Guy en sus distintas versiones. Yo les traje aquí la versión de la tercera edición, pero claramente cuando estamos pensando en un estudio de caso de tipo 4. Lo que queremos decir entonces cuando hablamos de estudios de caso en perspectivas comparadas. Estamos entendiendo que los estudios de caso son una estrategia metodológica frecuentemente usada en la política comparada, tanto así que en algunos casos se llega a instaurar como un método. Liebhardt no va a negar la contribución que van a tener los estudios de caso a las ciencias políticas en general, sobre todo porque contribuyen a la acumulación de conocimiento, y esa acumulación de conocimiento no se realiza sola de manera solipsista, un investigador con su investigación a lo largo del tiempo, sino que muchas veces se desarrolla en diálogo con otros investigadores y otras investigaciones donde es posible esta idea de la comparación. Pero ya estamos diciendo y vamos a recordar aquello que hemos mencionado, que la comparación no es un accidente o una consecuencia, no emerge en el análisis, sino que más bien la comparación obedece a un diseño de investigación que fue pensada con ese fin. Y de ahí tal vez la relevancia y el interés que tenga en este curso detenernos durante esta clase para pensar en los estudios comparativos de casos en el marco de políticas públicas. Uno de los riesgos que está presente entonces, y lo puse como si fuera un pie de página en esta lámina, es pensar que un estudio puede ser eminentemente comparativo sin comparar. Es decir, evidentemente un estudio de caso tiene el potencial de la comparación. Sin embargo, tengo que insertar esa unidad de estudio en un contexto que haga posible la comparación, y tengo que darle herramientas que lo hagan comparable. A esto algunos trabajos le van a llamar fundamentalmente el contexto de las variables, que pueden ser homogéneas respecto a un estudio o pueden ser heterogéneas con respecto a otras. Y por lo tanto lo que vamos a mirar aquí es cómo el método comparado aparece en Liebhardt como
una forma de hacer frente a la dificultad de trabajar con recursos escasos y sobre todo al reconocimiento en la época que él hace esa afirmación, que es hace ya casi 50 años, ¿no es cierto?, que es complicado recolectar datos que correspondan a un número de casos tan grande sin perder la complejidad de los mismos. Y de algún modo entonces lo que está haciendo este método comparado, entre comillas, es vincularse o aproximarse al método estadístico, al mismo tiempo que reconoce el valor, ¿no es cierto?, de los estudios de caso, en tanto un terreno fértil para la generación de hipótesis, el refinamiento de esta o la construcción de generalizaciones. ¿Qué es lo que está haciendo entonces Liphardt? Y por eso hacemos este reconocimiento al trabajo de este autor en esta sesión. Es establecer de algún modo la idea de la comparación como un punto de fuga, como una posibilidad de salida a la tensión, a veces también artificiosa, entre un estudio de caso y el método estadístico. La tensión entre casos y variables va a ofrecer una salida metodológica cuando asumimos la idea del método comparado, justamente porque el método comparado va a intentar incluir, ¿no es cierto?, estas dos posibilidades que ya el profesor Jean-Michel Bert había enunciado en su clase. Vamos a avanzar un poquito entonces para entender cómo o de dónde surge la idea del método comparado. El profesor Jean-Michel Bert hablaba del texto de Raggin y de todas las opciones que él va a plantear, que de algún modo va a reconocer que hay dos grandes modalidades o tendencias dentro del método de estudios comparados. Uno es el estudio comparado orientado a casos y la otra es el estudio comparado orientado a las variables, por decirlo así. Cuando uno se orienta a casos, lo que busca entonces es entender las semejanzas que subyacen en un mismo escenario con resultados comunes, para luego inferir sobre esas semejanzas el potencial explicativo del fenómeno, así como también formular una explicación de tipo más general. Orientados a casos no significa que dentro de los casos no podamos tener variables. Y es tal vez en ese punto donde nos vamos a centrar en esta clase de hoy, es decir, cómo este caso yo lo puedo operacionalizar en un conjunto de variables que en su descomposición me permita comparaciones entre casos al mismo tiempo que entre variables. ¿Qué es lo que vamos a comparar? Es tal vez la pregunta que se hacía Sartori y que el profesor Jean-Michel Bert recogía en la clase 7 también. Vamos a comparar fundamentalmente variables o propiedades a comparar por un lado, que tiene que ver con esta idea de descomponer la interrogante, y el otro es tener claro el panorama de partida o el punto de partida a partir de un ordenamiento del campo, y sobre todo saber qué casos son plausibles de comparar y cuáles no. Alguien diría, estamos comparando casos semejantes más que casos totalmente diferentes, lo que nos daría origen a estudios de caso único, ¿no es cierto?, o a estudios de casos singulares. Lo que nos interesa comparar desde el diseño, alguien diría, tiene que ver con pensar en posibilidades de comparar casos semejantes, a partir de ahí poder levantar un primer ordenamiento o clasificación. Y entonces una de las preocupaciones tiene que ver con estas propiedades que son posibles de asimilar o características, variables que son comunes. En el caso del estudio de Liphardt de modelos de democracia, estamos comparando en el fondo países que tienen sistemas democráticos más o menos estabilizados, de ahí la idea de entrar por un elemento que sea
común o símil, pero también reconocer que al mismo tiempo que cojo casos que son plausibles de ser comparados, estoy observando algunas diferencias, propiedades o características que les son singulares, sin que por ello pierdan esta unidad. Quise poner esta idea del triángulo para entender que cuando yo comparo, tiro de algún conjunto de propiedades que las voy a maximizar como posibilidades de comparación, al mismo tiempo que descarto o de algún modo no relevo aquellas variables o propiedades que son diferentes y que por lo tanto en su singularidad hacen difícil esa comparación. Por lo tanto, lo que estoy pensando más bien es en un diseño que selecciona a priori, ya estamos diciéndolo ahí, casos que son posibles de comparar. Esta es la recomendación que nos hace Sartori, es decir, que nos concentremos en sistemas más bien semejantes y no necesariamente tan diferentes para no caer en casos muy intrínsecos, que daría más bien cuenta de un diseño de caso único. Insisto, estamos pensando entonces en casos comparados y para que esta comparación sea posible, las unidades de análisis que voy a seleccionar tienen que tener algunas propiedades o algunas características que sean similares para poder potenciar este efecto de la comparación. Entonces aparece la idea del método comparativo o método comparado, que nosotros lo vamos a entender dentro de un debate mayor, pero que se puede profundizar a partir obviamente de los trabajos de Lippard, pero también de Collier y de otros autores en esta línea, y donde de algún modo lo comparativo está puesto en las semejanzas y en algunas de las diferencias, pero no en todas, que es clave en los estudios de política comparada. De hecho, los estudios de política comparada nos van a mostrar precisamente esa dimensión, esa tensión, esa posibilidad de análisis y de discusión. Dentro de los estudios de política comparada, nosotros hemos escogido para esta clase los trabajos de Lipham, pero vamos a ver también, o Liphart, que vamos a ver también que los trabajos de Putnam, por ejemplo, reflejan bastante bien este tipo de aproximaciones y de conocimiento. Bueno, habíamos hablado de la comparación horizontal. ¿En qué consiste la comparación horizontal o cómo la vamos a observar? Vamos a entender que en general esta dimensión horizontal va a aludir en muchos estudios a un alcance más bien espacial, está predeterminada muchas veces por definiciones jurídico-administrativas del propio territorio. Estamos pensando en países, entonces la dimensión horizontal obedece a subunidades al interior de ese país, o si estamos pensando en una región o en un conglomerado de países, como podría ser la Unión Europea o Sudamérica, estamos pensando en una dimensión horizontal entre países. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica es común hacer una comparación entre países que corresponden al Cono Sur, entre países que corresponden a Centroamérica, etc. En general, entonces, vamos a entender que los criterios de selección de esos casos está de algún modo planteada por ese contexto institucional, por ese contexto cultural que va a ser más o menos estable y por ende la comparación resulta de algún modo lógica y coherente al interior de ese criterio. Por ejemplo, en el caso de Chile es común hacer comparaciones entre unidades subnacionales que dividen la macrozona norte, la macrozona centro y la macrozona sur, independiente de las regiones o de las comunas que componen el país, ¿no es cierto? Un país pequeño con 346 comunas y 15 regiones, tal vez sea más interesante de observar en términos de agrupación de regiones. Vamos a observar entonces que a lo largo de los estudios de política comparada
son muy frecuentes en general todas las investigaciones o los estudios que ocupan o que se ocupan de comparar unidades nacionales. Y a eso le vamos a llamar estudios cross-national, ¿no es cierto? En general, en estos estudios se utiliza un aparato conceptual que permite entender las semejanzas entre esos países y de algún modo enmarcar al país dentro de un contexto mayor para luego explicar, ¿no es cierto?, sus particularidades o cómo cada uno los representa. Por ejemplo, nosotros recientemente hemos publicado algunos artículos que analizan diferencias entre países en el marco, por ejemplo, del proyecto INCASI, que consideraba 10 países de la Unión Europea y 10 países latinoamericanos, con elementos comunes que hacían posible la entrada de la comparación, pero luego con elementos diferenciadores para dos grandes grupos de países, donde estaban por un lado los países latinoamericanos y también los países europeos. La comparación vertical, y es donde nos vamos a detener un poquito más en este curso, tiene que ver fundamentalmente con el alcance temporal de la comparación. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí son todos los estudios, ¿no es cierto?, donde el tiempo está de algún modo empezando a considerarse como parte de esa búsqueda. La dimensión histórica que es frecuente en nuestro trabajo, sobre todo en los trabajos de análisis de política, que lo que buscan hacer es observar los efectos, los impactos de determinadas decisiones, lo que van a establecer de algún modo es una línea de trabajo temporal que va a intentar seguir a los casos a través del tiempo. Esta idea de seguir a los casos a través del tiempo, independiente de cuál sea su unidad de análisis, o alcance macro, meso o micro, países, instituciones o personas, es una idea interesante de recoger en el marco de los estudios de casos comparados. Especialmente relevante también porque nos trae a la vinculación más histórica de estos estudios de caso con aquellas referencias que hicimos en la clase 4 a propósito de la Escuela de Chicago original y de los trabajos de Snaniecki, muy vinculados también a seguir procesos a lo largo del tiempo y poder comparar los efectos de las políticas. Aquí vamos a tener un mismo caso que se analiza, ¿no es cierto?, respecto de sí en distintos momentos del tiempo. El momento actual, alguien diría, el momento anterior, retrospectivo, y el momento más bien prospectivo. Ahí tenemos a lo menos 3 mediciones del tiempo con respecto a ese mismo caso, en un análisis que vamos a llamar de alcance temporal, que es tal vez uno de los elementos más claves para reconocer la variación o la diferencia a propósito de la incorporación de una variable interviniente que diríamos nosotros que puede ser, por ejemplo, una decisión de política pública, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí me va a dar un punto de inflexión a partir del cual yo voy a establecer esa comparación. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a dejar un ratito a Liphart tranquilo, a propósito de su modelo de democracia y de la forma como se toman decisiones a priori en un diseño de casos comparados que considera macropaíses. Nos vamos a centrar un momento en un trabajo de Guerrin, que va a estar también en la bibliografía complementaria de este curso, que además está disponible, lamentablemente en inglés, pero que me parece que los esquemas que él propone son lo suficientemente comprensibles para que los podamos tomar acá. Y el propio Guerrin, al inicio de su libro, va a poner una cita de Snaniecki, que he traducido para, de algún modo, iluminar esta discusión. ¿Y qué es lo que va a decir Snaniecki en este texto del año 34? Va a decir que, de algún modo, el conocimiento histórico, por un lado, y la generalización, es decir, esta tensión entre
conocimiento de clasificatorio y nomotécnico van a diferir simplemente en el énfasis relativo que ponen una o dos de esas dimensiones, son esenciales y complementarias de la investigación científica. Lo que nos está diciendo Smanieckis entonces es que en toda aproximación al conocimiento científico nosotros tenemos una pretensión de conocimiento histórico y de generalización al mismo tiempo. Y ese movimiento, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar en la realidad concreta entre conceptos abstractos y entre realidad, de algún modo nos va a recordar aquello que el profesor Jean-Michel Vert nos decía tal vez en la clase 3, que tiene que ver con el movimiento entre una lógica más deductiva y una lógica más inductiva y la posibilidad de pensar los estudios de caso desde una tradición más bien abductiva, que es este movimiento constante entre, por un lado, alguien diría, las ideas que se enraizan en los propios casos, y por otro lado, la teoría que se va ajustando, que es el movimiento que hizo Liebhardt cuando construye su modelo, a partir de algunos casos que usa como referentes para validar su propia teoría. Y entonces vamos a pensar cómo la posibilidad de pensar un conocimiento por acumulación, pero un conocimiento que está constantemente debatiendo entre esta idea más clasificatoria y más nomotécnica, nos va a mantener viva la ciencia y nos va a permitir pensar en la idea sobre todo de avance de conocimiento o de observación con respecto al conocimiento. Con esta cita de Smanieckis quiero introducir entonces la idea de los estudios de caso en perspectiva longitudinal, sobre todo para poder observar cómo un caso se registra a través del tiempo y cómo esa observación a través del tiempo permite escalas múltiples. Lo que he traído aquí, y espero que la diapositiva me acompañe, es una fotografía del trabajo de Guerin, donde él va a establecer, ¿no es cierto?, una serie temporal de tiempo en una lógica donde efectivamente lo que yo tengo es la posibilidad de observar, alguien logra entender, es 8 casos. De esos 8 casos, él registra distintas observaciones a través del tiempo. Si lo logran entender ahí, lo que hay son 5 tiempos. En el caso 1 hay una observación en tiempo 1, en tiempo 2, en tiempo 3, en tiempo 4 y en tiempo 5, con respecto a qué, a 3 variables. Podrían ser 8 o 10 variables, pero ya dijimos que aquí tenemos la interrelación precisamente entre caso y variable que vamos a entender que es la base de lo que estamos entendiendo aquí como casos comparados o estudios de casos comparados, de forma tal que podamos aproximarnos efectivamente a esta nomenclatura que hay de él. ¿Qué es lo que hace Guerin entonces? Clasifica los diseños de investigación de acuerdo a un número de casos que abarcan muchos o abarcan pocos, y ese número de casos él lo va a mostrar en la siguiente tabla. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo tengo un caso único, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de que sea un caso, y ese caso único puede ser observado diacrónicamente a través del tiempo o sincrónicamente. Y esa posibilidad va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de distintas alternativas al interior del caso. Entonces, ¿qué es lo que hace Guerin con esta tabla? Va a clasificar en los diseños de investigación de acuerdo a un número de casos que van desde 1, varios o muchos. Nosotros vamos a llegar prontamente a los muchos.
también los va a clasificar de acuerdo al tipo de variación que va a explotar, si va a ser espacial o va a ser temporal. Y esa variación temporal va a estar marcada como sí o no. Si es variación temporal, estamos hablando de estudios de caso diacrónicos. Si no hay variación temporal, estamos hablando de estudios de caso sincrónicos. Si hay variación espacial, que era la otra dimensión, ¿no es cierto?, que era el alcance espacial de la comparación, tenemos fundamentalmente una variación que vamos a ubicar con respecto al mismo caso o con respecto a otros casos, como vimos en relación a los casos subnacionales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este esquema múltiple de casos es introducir, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se le asigne a esta tabla distintos tipos. Por ejemplo, el tipo 2 representa la variación en un caso único en el tiempo. A ese le llamaríamos análisis diacrónico. Se entiende que es la celda del tipo 2. Estoy ocupando los números para poder representar eso. El tipo 3 representa dentro del caso un solo punto en el tiempo, es decir, un caso con un punto en el tiempo en un análisis sincrónico. El tipo 4, que es tal vez el que más nos interesa, es el que combina un análisis sincrónico y diacrónico a la vez, y es quizás el más común. Por ejemplo, fue el trabajo del estudio de caso que ocupó el estudio clásico de Robert Putnam sobre democracia en Italia, ¿no es cierto?, donde él explota la variación entre las regiones y al mismo tiempo pone a prueba el papel causal del capital social en el tiempo. Aquí tenemos, dentro de la misma Italia, la diferencia entre las regiones y dentro de esas regiones un análisis en el tiempo. Evidentemente que un estudio de caso combina variación temporal dentro del caso, nos vamos a encontrar con un caso de tipo 4. Al considerar un caso de tipo 4, el n potencial aumenta en consecuencia. Más aún si analizamos un análisis cruzado en torno a esto. Ahí está la idea del análisis cruzado, ¿no es cierto? Lo observaron ahí, estamos hablando del tipo 5 y 6. Ese análisis cruzado puede tener dos perspectivas. Una perspectiva de método comparativo o una perspectiva más bien de método histórico comparado. No voy a trabajar con mucho detalle las diferencias entre método comparativo y método histórico comparado, pero sí vamos a entender que la dimensión histórica conlleva necesariamente un análisis diacrónico en el tiempo. Es decir, posiblemente vamos a estar trabajando en casos de lo que vamos a llamar en esta nota el tipo 6 o en esta tabla. También hay un cierto razonamiento contrafactual que va a ocurrir muchas veces cuando hacemos el cruce con varios casos y que seguramente nos va a llevar a plantear algunos casos que tienen que ver con los puntos 7, 8, 9 y 10. Nosotros hemos seleccionado de esta tabla propuesta por Guerin fundamentalmente a los casos 2, 3, 4, 5 y 6, porque posiblemente son las aproximaciones con las que más comúnmente nosotros pensamos los estudios de caso en el contexto de políticas públicas y desde las cuales podemos abordar un conjunto de casos con estas dos lógicas que hemos comentado, o estos dos alcances. El alcance, repito, espacial de la comparación con subunidades y el alcance temporal de la comparación con un análisis sincrónico
y la posibilidad, sobre todo, que reviste para las políticas públicas un análisis diacrónico. También podemos hacer un razonamiento más contrafactual, como decíamos antes, que normalmente nos va a producir 4 observaciones. La observación real de cómo sucedió, antes y después de esas observaciones, y antes y después de las observaciones, por decirlo así reconstruidas a través de una intervención que puede ser imaginada. En resumen, un estudio de caso no excluye tener una gran N. Y por eso lo planteé también como el dilema de la N que tiene que ver con el tamaño, ¿no es cierto? En general, los estudios de casos son ricos en datos y van a incluir muchas veces bastantes sofisticaciones. Ya el propio trabajo de Frederick Laplace, por ejemplo, sobre la clase trabajadora, incorporaba varios cientos de números de casos. Es en este punto donde seguramente aparece con mucha más fuerza en el estudio de caso la relación con un diseño de investigación más bien transversal de series de tiempo. Y entonces ahora me voy a referir a la parte baja de esta tabla. Ese diseño transversal de series de tiempo también es reconocido por sus siglas TSCS a propósito de la traducción en inglés de Time Series Cross Sections. Y de algún modo lo que va a hacer esa Time Series Cross Section que está contenida en la tabla anterior es imaginarnos entonces que los casos están compuestos por países, es decir, esos 8 casos usted los va a reemplazar ahora por la palabra país, y que las unidades temporales de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 son años. Ahora lo que estamos considerando entonces es la posibilidad de construir un estudio de caso a partir de observaciones no solo de un país, sino que de varios países en distintos puntos del tiempo. Y obviamente la elección de esos años, por decirlo así, debiera representar una variación significativa dentro de cada uno de los casos. Muchas veces no son años consecutivos, sino que son años que efectivamente van a superponer una posibilidad de observación significativa de aquello que estamos analizando. Por ejemplo, en un país, tal vez 12 meses sea la coyuntura crítica para entender que han habido cambios significativos con respecto a una variable. Pero un estudio longitudinal que yo estoy desarrollando con investigadores y con trayectorias investigativas de trabajadores sociales, donde cada uno de los investigadores podría ser un caso, donde usted puso país, entonces pondría nombres de investigadores. Las observaciones en el tiempo no ocurren año a año, sino que las observaciones en el tiempo con respecto a algunas variables ocurren cada 5 o 6 años, más parecido, diría alguien, a los sexenios o a los quinquenios con los cuales se evalúa una carrera académica. Por lo tanto, la decisión de la longitud de esa serie temporal, es larga o es corta, es año a año o involucra 50 años, como el estudio de Liebhardt, va a depender bastante de el tipo de pregunta de investigación que nos estamos haciendo y de algún modo entender que esos periodos de cambio o esos periodos van a tener observaciones distintas según el tipo de pregunta de investigación que me estoy formulando. Lo que nos interesa mostrar aquí es que los tiempos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 van a de algún modo a responder a distintos tipos, por decirlo así, de situaciones que van a observar, diríamos nosotros, puntos de inflexión, un antes y un después. Y de algún modo esa
observación antes o después también puede tener una evidencia espacial. Esa evidencia espacial, que va a ser más bien transversal, no solo va a ocurrir sobre un país en particular, sino que sobre algunos segmentos o secciones de ese país a nivel más específico. Y entonces en esa misma observación yo puedo tener una serie temporal con un diseño transversal que efectivamente atraviese distintas unidades de ese país. Lo que estamos diciendo entonces es entender que cuando nosotros pensamos en estudios de caso en perspectiva comparada, estamos usando dos lógicas de comparación que nos acompañan. Una lógica de comparación que hemos llamado horizontal, que tiene que ver con variaciones espaciales o de las unidades de análisis, y una lógica de comparación que hemos llamado vertical, que tiene que ver con la dimensión temporal y con la posibilidad de incorporar un seguimiento diacrónico en el tiempo a los fenómenos que estamos observando. ¿Qué hacemos en una comparación entonces que vamos a llamar transnacional? De algún modo asumir que estas dos lógicas o estos dos alcances, el espacial y el temporal de la comparación, se ponen en juego en un determinado contexto de análisis. Es decir, entran en juego factores epistemológicos, factores metodológicos y, por qué no decir, prácticos con respecto a la disponibilidad de información para este análisis comparado con respecto a múltiples variables. Cuando Liebhardt hacía su observación hace 50 años atrás, ni las estadísticas ni las encuestas nacionales habían tenido el desarrollo que tienen hoy. Y por lo mismo hoy día nosotros podemos encontrar varios instrumentos que están diseñados a priori pensando en la comparación entre países y entre unidades subnacionales al interior de cada uno de los países. Eso nos hace posible pensar hoy día en estudios comparados en una lógica que no habíamos tenido antes, pero que supone necesariamente repensar la forma como hacemos los diseños al interior de la comparación. Quiero invitarlos al finalizar la clase de hoy que pensemos en algunas aplicaciones para América Latina de estos estudios comparados en lógica horizontal y vertical, pensando fundamentalmente en experiencias que ustedes hayan observado o que sean de interés a propósito de sus mismas investigaciones. Los quiero invitar entonces a revisar con detención el texto de Lucas y Pinillo, que habla precisamente de los contenidos que hemos abordado hoy, decisiones metodológicas en la comparación de fenómenos políticos en lógica más bien iberoamericana. Ustedes lo pueden ajustar al contexto de Latinoamérica, introduciendo la idea de la comparación sincrónica o simultánea entre unidades espaciales equivalentes, introduciendo la idea de la comparación diacrónica o longitudinal, y también la posibilidad de hacer una comparación a lo mejor diferida en el tiempo, en un nivel que puede ser intranacional o entre unidades nacionales o entre países, también pensando en la posibilidad de una comparación con alcance espacial y temporal distinto. ¿Quieres saber más? ¿Cómo complejizar? Revise fundamentalmente el texto de Gehring. Vamos a acompañar a esta sesión como material complementario. El texto está disponible y descargable en el link que hemos puesto ahí. Les pido fundamentalmente situarse en el capítulo 2 y parte del capítulo 3. También pueden revisar los trabajos de Liebhardt, respecto de los cuales hay algunas traducciones, tal vez no muy oficiales, pero sí pueden acceder a ellas, y el material que les vamos a dejar como
lectura obligatoria para esta clase para poder trabajar la consigna que nos acompaña. Muchas gracias por su atención. Espero que se estén cuidando.